Después del divorcio, mi esposa me echó de la casa y metió a sus dos amantes en mi lugar. Fui a usar la vieja tarjeta que me dejó mi padre, pero el banquero se puso blanco como un fantasma y gritó: «Señor, rápido, mire esto». Mi sangre se congeló de inmediato cuando descubrí que... «Me alegra tenerte aquí. Hombre, sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para... ¿Qué tal? Mi nombre es Juan y, a mis 56 años, pensaba que sabía lo que era tocar fondo. Estaba equivocado. Tocar fondo no es perder el trabajo ni enfrentar la ruina financiera. Tocar fondo es estar parado en tu propio porche, con la maleta en la mano, viendo a la mujer con la que estuviste casado 28 años reírse mientras dos hombres llevan tus pertenencias a la acera. «No te ves tan patético, Juan», dijo Jessica, con una voz cargada de una crueldad que jamás le había escuchado. Estaba de pie en el umbral, vistiendo una bata de seda que le compré para nuestro aniversario el año pasado, con su cabello rubio perfectamente peinado, incluso a las de la mañana. Detrás de ella, lo vi a él, Marcos, su entrenador personal, lo suficientemente joven como para ser nuestro hijo. Me sonrió con burla sobre su hombro, con sus brazos musculosos cruzados, como si fuera el dueño del lugar. «Jessica, por favor», dije, con la voz quebrada de una manera que me hizo odiarme a mí mismo. «Podemos solucionar esto. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo». Ella se rió, y el sonido me atravesó como vidrio roto. «¿Arreglarlo, Juan? Sigues sin entender nada, ¿verdad?» Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume caro, mezclado con algo más. «Con alguien más. Aquí no hay nada roto, excepto tú. Nunca hubo nada que arreglar. 28 años de matrimonio, 28 años creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Trabajé semanas de 60 horas en la planta de fabricación, ahorré cada centavo que pude, sacrifiqué vacaciones y cenas elegantes para que pudiéramos liquidar la hipoteca antes de tiempo. Pensé que éramos un equipo. La casa es mía, Juan», continuó ella, sacando un documento legal de detrás de su espalda. «Los abogados de mi papá se aseguraron de eso. Tú mismo firmaste los papeles el mes pasado, cuando pensabas que solo estabas actualizando los beneficiarios de nuestro seguro. Se me cayó el estómago al reconocer mi propia firma al pie de la página. Me había engañado para que firmara la renuncia a mis derechos sobre nuestro hogar, el lugar donde habíamos planeado envejecer juntos. «No puedes hacer esto», susurré. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ya lo había hecho. Un segundo hombre apareció detrás de Marcos. Antonio, creo que lo había llamado. Era mayor que Marcos, tal vez de unos 40 años, con esa clase de confianza que da el no haber tenido que trabajar nunca por nada real. Puso su mano en la cintura de Jessica de manera posesiva, y ella se apoyó en él como si hubieran estado juntos durante años. «De hecho, sí puede», dijo Antonio, con una voz suave y educada. «Debería saberlo. Yo soy el abogado que redactó los papeles». Me sonrió con unos dientes blancos y perfectos. «Quizás quieras buscar otro lugar donde estar, Juan. Y esperamos visitas más tarde, y las cosas podrían volverse ruidosas». La humillación me quemó como ácido. No solo había planeado esta traición, sino que había reclutado a sus amantes para participar en ella. Todos estaban allí parados, viéndome desmoronar y disfrutando cada segundo. ¿A dónde se supone que debo ir? Las palabras salieron de mí, rotas y desesperadas. Jessica se encogió de hombros. «Ese ya no es mi problema. Tienes 56 años, Juan. La mayoría de los hombres de tu edad ya habrían descubierto cómo cuidar de sí mismos». «Te lo di todo», dije, odiando lo débil que sonaba. «No», dijo ella, con los ojos fríos como el invierno. «Diste mediocridad. Me diste una vida de conformismo. ¿De verdad pensaste que iba a pasar mis años dorados, atrapada con alguien que nunca tuvo ambición? ¿Alguien que nunca quiso más que un cheque de pago y una cuota de hipoteca?» Los vecinos nos estaban observando. La señora Patterson, de enfrente, estaba en su jardín fingiendo cuidar sus rosas mientras escuchaba cada palabra. El hijo adolescente de los Johnson estaba grabando todo con su teléfono desde la ventana del piso de arriba. Mi humillación se estaba convirtiendo en el entretenimiento del vecindario. «Por favor, Jessica, al menos dame tiempo para encontrar a dónde ir». Ella miró su reloj, el Rolex de oro para el que ahorré durante 3 meses para comprárselo en su cumpleaños número 50. «Tienes hasta que termine mi café. Esos son unos de minutos». Marcos y Antonio volvieron adentro.
dejándome allí parado con la mujer que había sido mi esposa durante casi 3 décadas. Por un momento, creí ver un destello en sus ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez compasión, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. ¿Por qué? Pregunté después de todos estos años. ¿Por qué ahora? Se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego habló, y sus palabras destruyeron el último trozo de esperanza al que me aferraba. Porque nunca te amé, Juan. Me casé contigo porque pensé que llegarías a ser alguien. Pensé que tenías potencial, pero eres exactamente el mismo hombre que eras a los 28, solo que más viejo y más cansado. Hizo una pausa, estudiando mi rostro como si estuviera memorizando mi dolor. Desperdicié los mejores años de mi vida esperando a que te convirtieras en alguien con quien valiera la pena estar casada. La puerta principal se cerró de golpe, dejándome solo en el porche de la casa que habíamos compartido durante 15 años. Adentro, podía escuchar risas, la risa de Jessica mezclada con voces masculinas más profundas. Estaban celebrando mi destrucción. Recogí mi maleta y caminé hacia mi camioneta, una Ford de 15 años a la que yo mismo le daba mantenimiento porque habíamos estado ahorrando dinero para proyectos futuros que ahora nunca sucederían. Mis manos temblaban mientras giraba la llave. Por un momento, el motor no quiso arrancar. Incluso mi camioneta parecía lista para abandonarme. Cuando finalmente encendió, me quedé sentado allí durante mucho tiempo, intentando decidir a dónde ir. Tenía $837 en mi cuenta de cheques, ninguna tarjeta de crédito que no estuviera al límite, y ninguna familia excepto una hermana en Oregón con la que no hablaba desde hacía 5 años. Fue entonces cuando recordé el sobre. Estaba en mi guantera donde había permanecido durante 15 años, amarillento y olvidado. Mi padre me lo había dado el día antes de morir, con instrucciones estrictas de no abrirlo a menos que estuviera verdaderamente desesperado. En ese momento, pensé que estaba siendo dramático. Papá siempre había sido propenso a los grandes gestos y a las declaraciones misteriosas que luego resultaban no ser nada especial. Cuando no tengas a dónde acudir, me había dicho, apretando mi mano que ya se estaban enfriando. Cuando sientas que lo has perdido todo y que no hay forma de seguir adelante, ahí es cuando abres esto, Juanito. No antes. Yo tenía 28 años entonces, llevaba menos de un año casado y estaba lleno de esperanzas para el futuro. La idea de que algún día pudiera estar verdaderamente desesperado parecía imposible. Papá había sido un hombre sencillo, un mecánico que arreglaba autos y vivió en la misma casa pequeña toda su vida. ¿Qué podía dejarme que pudiera importar en una crisis real? Ahora, sentado en mi camioneta mientras mi esposa entretenía a sus amantes en lo que solía ser nuestro hogar, finalmente entendí lo que se sentía la desesperación. Saqué el sobre de la guantera con dedos temblorosos. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía cuidadosa de papá, junto con una nota. Para Juan, cuando todo lo demás falle. Adentro había una sola tarjeta de crédito, vieja y amarillenta por el tiempo, y un trozo de papel con un número de 4 dígitos escrito a lápiz. Nada más. Sin explicaciones, sin instrucciones, solo una tarjeta que parecía pertenecer a un museo y una clave de seguridad. Estuviste a punto de tirarla. ¿De qué serviría una tarjeta de crédito vencida de un hombre muerto que apenas ganaba $20,000 al año? Pero no tenía a dónde ir ni ninguna otra opción. La tarjeta se sentía extrañamente cálida en mi mano, y algo en la forma en que papá había insistido en que la mantuviera a salvo me hizo dudar. Tal vez todavía le quedaba un pequeño saldo, tal vez lo suficiente para una habitación de motel barata y unas cuantas comidas mientras decidía mi próximo paso. No era mucha esperanza, pero era la única que me quedaba. Arranqué la camioneta y manejé hacia el centro, en dirección al primer Banco Nacional, donde papá había manejado su dinero durante 40 años. Si la tarjeta valía algo, ellos lo sabrían, y si no, bueno, al menos sabría finalmente que de verdad lo había perdido todo. La vergüenza me siguió como una sombra mientras conducía por calles que he conocido toda mi vida, pasando por lugares donde Jessica y yo habíamos hecho planes y compartido sueños que habían resultado ser puras mentiras. Cada semáforo en rojo se sentía como otro momento para ahogarme en la humillación de ser desechado como basura por la mujer que había amado con todo lo que tenía. Pero algo más estaba creciendo junto a la vergüenza.
Una ira fría y dura que nunca antes había sentido. No contra Jessica exactamente, aunque Dios sabía que se lo merecía, sino contra mí mismo, por ser tan ciego, tan confiado, tan patéticamente agradecido por migajas de afecto, de alguien que había estado planeando mi destrucción desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Entré al estacionamiento del banco con la vieja tarjeta de papá quemándome en el bolsillo, preguntándome si esta última y desesperada apuesta me salvaría o si solo me daría una última humillación para coronar el peor día de mi vida. El primer Banco Nacional lucía exactamente igual que cuando era niño y acompañaba a papá en sus visitas bancarias mensuales. Los mismos pisos de mármol, los mismos herrajes de bronce, el mismo olor a dinero viejo y documentos nuevos. Conducir por esas puertas de vidrio se sintió diferente ahora, como si estuviera entrando a territorio enemigo en lugar de a un lugar donde mi familia había sido cliente durante décadas. La joven cajera en el mostrador principal apenas levantó la vista cuando me acercó. Su gafete decía Madison, y no debía tener más de 25 años. Se estaba limando las uñas, claramente molesta por ser interrumpida por un cliente real. Necesito consultar el saldo de esta cuenta, dije, deslizando la vieja tarjeta de mi padre sobre el mostrador. Madison miró la tarjeta y frunció el ceño. Señor, esta tarjeta es muy vieja. ¿Está seguro de que todavía está activa? Sinceramente, no lo sé, admití. Pertenecía a mi padre, falleció hace 15 años. Suspiró como si le hubiera pedido que resolviera un problema de cálculo, y de mala gana, tomó la tarjeta, dándole vueltas en sus manos. Los números apenas son visibles. Ni siquiera estoy segura de que nuestro sistema pueda leer algo tan viejo. ¿Podría intentarlo, por favor? Es importante. Algo en mi voz debió convencerla, porque dejó de limarse las uñas y me miró de verdad por primera vez. Probablemente me veía tan desesperado como me sentía, sin afeitar, con la misma ropa con la que había dormido y cando todo lo que poseía en una sola maleta. Está bien, déjeme ver qué puedo hacer. Deslizó la tarjeta por su lector. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, inclinándola de manera diferente. Tampoco pasó nada. Al tercer intento, la pantalla de su computadora de repente explotó con información y su expresión despreocupada se transformó en algo entre la confusión y la alarma. Dijo con la voz repentinamente apagada. ¿Puede esperar un segundo, por favor? No esperó mi respuesta antes de alejarse apresuradamente de su ventanilla, llevándose la tarjeta con ella. La vi acercarse al escritorio del gerente, un hombre de mediana edad con un traje costoso que parecía no haberse saltado una sola comida en su vida. Le susurró algo, mostrándole la tarjeta, y vi cómo el rostro del hombre se ponía pálido. Se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Juntos regresaron apresuradamente hacia mí. El rostro del gerente mostraba más pánico con cada paso. Señor, dijo un poco agitado, ¿podría venir conmigo, por favor? Hay algo que debemos discutir en privado. Se me encogió el estómago. ¿Hay algún problema? No, ningún problema en absoluto, dijo rápidamente. Mi nombre es Roberto Chen. Soy el gerente de la sucursal. ¿Podría seguirme a mi oficina, por favor? Me guió a través del vestíbulo, pasando el área de atención al cliente regular, y cruzamos una puerta marcada como banca privada, en la que nunca me había fijado. Su oficina era del doble del tamaño de cualquier oficina en la que yo hubiera estado, con sillas de cuero, un escritorio enorme y ventanales, con vista a la ciudad. Por favor, tome asiento, dijo, señalando una de las sillas de cuero. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Le ofrezco café, agua, algo? Solo quiero saber si hay dinero en la tarjeta de mi padre. El señor Chen se sentó detrás de su escritorio y se quedó mirando la pantalla de su computadora como si fuera a atacarlo. Señor, antes de continuar, necesito verificar su identidad. ¿Podría proporcionarme su nombre legal completo y su número de seguro social? Le di la información, observando cómo su rostro se volvía cada vez más incrédulo mientras escribía. Después de varios minutos de clics y tecleos, se detuvo y me miró con algo parecido al asombro. Señor Morrison, dijo con cuidado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que accedió a esta cuenta? Nunca he accedido a ella. Como le dije a la cajera, era la tarjeta de mi padre, Guillermo Morrison. Murió hace 15 años, y usted es su hijo, su único heredero. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? El señor Chen respiró hondo y giró la pantalla de su computadora hacia mí. Señor, por favor, mire esto.
Lo que vi no tenía ningún sentido. La pantalla mostraba el resumen de una cuenta con el nombre de mi padre en la parte superior, pero los números no podían ser reales. Tenía que ser algún tipo de error. Saldo disponible: $12,467,893.47. Parpadeé con fuerza y volví a mirar. Los números no cambiaron. Esto tiene que ser un error, dije con voz débil. Yo también lo pensé, dijo el señor Chen. Por eso he pasado los últimos 10 minutos ejecutando comprobaciones de verificación. Señor Morrison, esta cuenta ha estado acumulando intereses y rendimientos de inversión durante 15 años. Su padre estableció lo que llamamos una cuenta de crecimiento inactiva, con instrucciones muy específicas. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué clase de instrucciones? La cuenta fue diseñada para permanecer inactiva hasta que su heredero accediera a ella usando esta tarjeta específica y la clave que él proporcionó. Durante el periodo de inactividad, el monto principal se invirtió en una cartera diversificada administrada por nuestra división de patrimonio privado. Mi padre era mecánico, dije, sin dejar de mirar los números imposibles en la pantalla. Vivía en una casa de 2 habitaciones. Conducía una camioneta que era más vieja que yo. ¿De dónde sacaría $12 millones? La expresión del señor Chen se volvió aún más seria. Señor Morrison, según nuestros registros, su padre depositó inicialmente $800,000 cuando abrió esta cuenta hace 28 años. Se realizó depósitos adicionales por un total aproximado de $2,2 millones durante los siguientes 13 años. Eso es imposible. Mi padre nunca tuvo esa clase de dinero. Señor, dijo el señor Chen con suavidad, esta cuenta está conectada a 17 carteras de inversión diferentes, 3 fideicomisos y una red de participaciones internacionales. Su padre no era solo un mecánico. Según nuestros registros, fue uno de los inversores privados más exitosos que jamás hayamos tenido como cliente. Sentí que me ahogaba en información que no podía ser cierta. ¿Me está diciendo que mi padre era secretamente rico? No solo rico, señor. Su padre era lo que llamamos un genio financiero. Mire esto. Volvió a girar la pantalla hacia él y comenzó a hacer clic en varias páginas. Compró acciones de Microsoft en 1986, de Apple en 1997, de Google en 2004, de Amazon en 2001. Estuvo invertido en cada gran historia de éxito tecnológico de los últimos 30 años antes que nadie. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que escuchaba. Botel vivía como si fuera pobre. Todos vivíamos como si fuéramos pobres. Según las notas que dejó en nuestro sistema, eso fue intencional. Él creía que mostrar la riqueza convertiría a su familia en un blanco. Quería que usted aprendiera el valor del trabajo duro y la autosuficiencia antes de heredar nada. ¿Qué notas? El señor Chen hizo clic varias veces más y luego comenzó a leer de la pantalla. A mi muerte, esta cuenta y todas las propiedades asociadas deben permanecer inactivas hasta que mi hijo, Juan, haya experimentado una verdadera dificultad y una necesidad genuina. Solo cuando lo haya perdido todo, no tenga a dónde acudir, se le revelará esta herencia. Espero que para entonces haya aprendido la diferencia entre el deseo y la necesidad, y que use este regalo con sabiduría. Las palabras me golpearon de forma casi física. Mi padre lo había sabido. De alguna manera, sabía que algún día yo estaría exactamente donde me encontraba ahora mismo. Desesperado, traicionado, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una vieja tarjeta de crédito. Hay más, dijo el señor Chen en voz baja. Señor Morrison, su padre dejó instrucciones específicas sobre lo que debería suceder cuando usted finalmente accediera a esta cuenta. ¿Le gustaría que se las lea? Asentí, sin confiar en que mi voz funcionara. Cuando mi hijo finalmente acuda a ustedes, estará destrozado. Ayúdenlo a comprender que este dinero no es caridad ni suerte, sino el resultado de una cuidadosa planificación y sacrificio. Síganle que cada dólar que gané, cada acción que compré, cada inversión que hice, se hizo con amor por él y con esperanza en su futuro. Síganle que ser pobre me enseñó el valor de la riqueza y ser rico me enseñó el valor de la sencillez. Y lo más importante, síganle que esta herencia viene con una sola condición, que la use para construir algo real, algo duradero, algo que haga sentir orgulloso a su viejo
Para cuando el señor Chen terminó de leer, los ojos me ardían con lágrimas que mi orgullo me impidió dejar caer. Mi padre, el hombre que yo creía que era solo un simple mecánico, había estado planeando este momento durante 30 años. Señor, dijo el señor Chen en voz baja, hay algo más que debe saber. Esta cuenta ha sido monitoreada para detectar cualquier intento de acceso no autorizado. Según nuestros registros de seguridad, alguien ha estado tratando de buscar información sobre su herencia durante los últimos años. Mi sangre se congeló. ¿A qué se refiere? Múltiples consultas de alguien que afirmaba ser su esposa, Jessica Morrison. Ella proporcionó su número de seguro social e información personal y la hemos estado rechazando porque las instrucciones de su padre eran muy específicas. Solo usted, usando esta tarjeta con la clave que él proporcionó, podía acceder a cualquier información sobre esta cuenta. La traición me golpeó como un mazo. Jessica lo sabía. Sabía lo del dinero de mi padre desde hacía 10 años, y había estado tratando de ponerle las manos encima. Por eso se había casado conmigo. Por eso se había quedado a mi lado durante años de lo que ella llamaba mi mediocridad. No había estado esperando a que me convirtiera en alguien que valiera la pena amar. Había estado esperando a que yo heredara un dinero que ella pensaba que podría arrebatarme. La consulta más reciente fue apenas la semana pasada, continuó el señor Chen. Parecía bastante frustrada cuando nos negamos a proporcionarle información. La semana pasada, justo días antes de echarme de la casa por la que yo había pagado, cedida mediante documentos legales que me había engañado para firmar. Debió de darse cuenta de que nunca iba a acceder al dinero de mi padre por los canales normales. Así que decidió destruirme por completo y quedarse con lo que pudiera obtener. Pero cometió un error crucial. Supuso que la herencia de mi padre sería algo que podría robar a través de un proceso de divorcio o manipulación legal. No tenía idea de que el viejo al que nunca había respetado había estado 10 pasos por delante de ella desde el principio. Señor Morrison, dijo el señor Chen sacando una carpeta gruesa, necesito que firme algunos documentos para activar por completo su acceso a estas cuentas. Una vez que lo haga, tendrá el control total de más de $12,467,000, además del acceso continuo a las carteras de inversión que siguen generando rendimientos. Me quedé mirando las líneas de firma, con la mano temblorosa, mientras sostenía la pluma. Apenas esa mañana, yo era un hombre de 56 años, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, desechado como basura por una mujer que nunca me había amado. Ahora estaba sentado en una oficina de banca privada, a punto de convertirme en uno de los hombres más ricos del estado. But más que el dinero, más que la seguridad que representaba, era el saber que mi padre me había amado lo suficiente como para planear este momento. Cada sacrificio que hizo, cada dólar que ahorró, cada inversión que investigó se había hecho pensando en mí. Incluso después de muerto, seguía cuidando de su hijo, mientras firmaba con mi nombre para activar la herencia que mi padre había pasado toda una vida construyendo. Un pensamiento ardió claro y brillante en mi mente. Jessica iba a aprender exactamente lo que se sentía perder todo lo que alguna vez había deseado. Y a diferencia de mi padre, yo no iba a esperar 30 años para que eso sucediera. Pasé 3 días en una suite de hotel que costaba más de lo que solía ganar en un mes, intentando asimilar la realidad de mi nueva situación. La suite presidencial del Hotel Grandview se sentía como vivir dentro de una revista. Todo en cimeras de mármol y ventanales de piso con vista a la ciudad. El lujo no podía silenciar las preguntas que me mantenían despierto por la noche. ¿Cómo había acumulado mi padre millones mientras vivía como si apenas tuviera unos cientos de dólares? ¿Por qué lo había mantenido en secreto para todos, incluyéndome a mí? Y lo más importante, ¿desde cuándo sabía Jessica sobre el dinero que había estado tratando de robar? El señor Chen me había entregado una carpeta gruesa que contenía 15 años de estados de cuenta y registros de inversión, pero leerlo se sentía como aprender sobre un extraño. El Guillermo Morrison de estos documentos no se parecía en nada al padre que yo creía conocer. El hombre que me había criado trabajaba semanas de 60 horas en el taller mecánico Murphy. Llegaba a casa cubierto de grasa todas las noches y recortaba cupones para ahorrar 50 centavos en el supermercado. Este otro Guillermo Morrison había estado realizando transacciones de acciones por valor de cientos de miles de dólares
comprando bienes raíces en 3 estados y construyendo una cartera de inversiones que habría impresionado a los profesionales de Wall Street. Al cuarto día, decidí que necesitaba respuestas que ningún estado de cuenta bancario podía proporcionar. Conduje hasta el taller mecánico Murphy, el lugar donde papá había trabajado durante 37 años hasta el día de su muerte. El edificio parecía ser más pequeño y deteriorado de lo que recordaba. ¿Ves? El viejo Murphy seguía allí, ya en sus 80, todavía discutiendo con los clientes y arreglando autos como si tuviera algo que demostrar. Juanito Morrison, dijo cuando me vio entrar por las puertas del taller. Me enteré de lo tuyo y Jessica. Lo siento, hijo. Nunca me agradó mucho. Gracias, señor Murphy. En realidad, quería preguntarle sobre mi papá. Guillermo, qué gran hombre era tu padre, el mejor mecánico que he tenido. Murphy se limpió las manos con un trapo grasiento y estudió mi rostro. Parece que tienes preguntas. ¿Sabía usted que papá tenía dinero? Quiero decir, dinero real. La expresión de Murphy cambió, volviéndose más cautelosa. ¿Qué clase de dinero? Del tipo que lo sorprendería. El viejo se quedó callado por un largo momento. Luego me hizo un gesto para que lo siguiera a su oficina, un espacio estrecho lleno de revistas automotrices de hace 30 años y manchas de café. Cerró la puerta detrás de nosotros. Tu papá me hizo jurar que guardaría el secreto, dijo Murphy finalmente. But supongo que eso ya no importa ahora, estando él muerto y todo. Se sentó pesadamente en su silla. Guillermo no solo trabajaba aquí, Juanito. Él era dueño del 40% de este taller. Sentí que las rodillas se me debilitaban. ¿Qué? Fuimos socios desde 1978. Yo puse el local y la reputación. Él puso el capital y el sentido de los negocios. Cada decisión importante que tomamos juntos, cada expansión, cada compra de equipo, era el dinero de Guillermo lo que lo hacía posible. But actuaba como un empleado. Esa fue su elección. Decía que no quería que la gente lo tratara diferente. No quería que su familia pensara que el dinero era lo más importante en la vida. Murphy sacó una botella de whisky y 2 vasos del cajón de su escritorio. Tu padre fue el hombre más inteligente que he conocido, Juanito. No inteligente de libros, sino inteligente para la vida. Entendía cosas sobre el dinero que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. ¿Cómo qué? Como el hecho de que tenerlo te cambia, pero que la gente sepa que lo tienes los cambia a ellos. Murphy sirvió 2 tragos y empujó uno hacia mí. Guillermo solía decir que la riqueza visible te convertía en el blanco de cada estafador. Cazafortunas y pariente perezoso del condado, así que la ocultaba. Me tomé el whisky de un solo trago ardiente. ¿Alguien más lo sabía? Tu madre lo sabía, que en paz descanse. Ella era la única hasta que, Murphy vaciló. ¿Hasta qué? Hasta hace unos 10 años, cuando tu esposa empezó a venir por aquí a hacer preguntas. El alcohol se convirtió en ácido en mi estómago. ¿Jessica estuvo aquí? Múltiples veces. La primera vez dijo que estaba planeando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de tu padre y que quería saber sobre sus amigos del trabajo. Parecía bastante inocente, pero luego siguió regresando haciendo preguntas cada vez más extrañas. ¿Qué clase de preguntas? Sobre cuánto ganaba Guillermo, si tenía algún negocio secundario, si alguna vez hablaba de inversiones o ahorros. Preguntas muy directas, como si estuviera buscando algo específico. Murphy se inclinó hacia adelante. La última vez que vino, hace quizás 2 años, me preguntó directamente si tu padre alguna vez había mencionado dejarte una herencia. Mis manos se cerraron en puños. ¿Qué le dijo? Le dije que se metiera en sus propios asuntos. But Juanito, esa mujer estaba decidida. Tenía esa mirada en los ojos como la de un perro de caza que ha olido una presa. Salí del taller de Murphy con la cabeza dándome vueltas y manejé sin rumbo por el pueblo, tratando de armar una línea de tiempo que tuviera sentido. Hace 10 años, Jessica había comenzado su investigación. Eso fue más o menos en la época en que de repente se interesó más en nuestras finanzas, insistiendo más en que actualizáramos nuestros testamentos y pólizas de seguro. También fue cuando empezó a animarme a tener una mejor relación con mi padre. En ese momento, pensé que estaba siendo cariñosa y atenta. Ahora me daba cuenta de que se había estado posicionando para beneficiarse de su muerte. Mi teléfono sonó mientras estaba sentado en el estacionamiento del supermercado, donde Jessica y yo solíamos comprar juntos todos los sábados.
El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. ¿Hablo con Juan Morrison? La voz era de una mujer profesional. Sí, mi nombre es Linda Aristain. Soy investigadora privada. Fui contratada por su padre hace aproximadamente 12 años para monitorear ciertas situaciones. Creo que tenemos que hablar. 20 minutos después, estaba sentado frente a una mujer de unos 50 años que parecía capaz de romperle el brazo a alguien sin despeinarse. Sí. Linda Aristain tenía esa clase de competencia, tranquila que proviene de años de lidiar con los secretos y mentiras de otras personas. Su padre me contrató en 2012, dijo ella, abriendo una carpeta de archivos gruesa. Estaba preocupado por algunos comportamientos inusuales de su esposa. Quería documentación de sus actividades. ¿Qué tipo de actividades? Inicialmente, adulterio. Él había notado que Jessica hacía viajes frecuentes a lugares donde afirmaba ir de compras, pero siempre regresaba con las manos vacías. Le preocupaba que pudiera estar teniendo una aventura y que usted saliera perjudicado financieramente en un divorcio. Linda sacó una serie de fotografías. Jessica entrando a un hotel del centro con un hombre al que yo no reconocía. Jessica en restaurantes caros con el mismo hombre. Jessica en lo que parecían ser conversaciones muy íntimas en varios lugares de la ciudad. Esto continuó durante aproximadamente 8 meses. Continuó Linda. Lo que a su padre le pareció más interesante no fue la aventura en sí, fue de lo que Jessica y su acompañante hablaban. Me entregó un pequeño dispositivo de grabación. Su padre hizo que instalara micrófonos ocultos en el auto de Jessica durante uno de sus viajes de compras. Lo que está a punto de escuchar fue grabado hace 3 años. Presioné reproducir con dedos temblorosos. La voz de Jessica se escuchó con claridad, junto con la de un hombre que yo no reconocía. Te lo digo, Antonio, hay dinero en alguna parte. Mucho dinero. Su padre vive como un mendigo, pero he visto cosas que no cuadran. ¿Qué clase de cosas? Cuentas que se pagan y que no deberían ser asequibles con el sueldo de un mecánico. Impuestos sobre la propiedad de esa casa suya que deberían haberlos quebrado hace años. Y Juan mencionó una vez que su padre lo ayudó a comprar nuestra casa. Pero, ¿de dónde sacaría un tipo que repara autos $30,000? ¿Y cuál es tu plan? Estoy trabajando en ello. Juan es demasiado confiado como para hacer las preguntas correctas. Pero yo no. He ido al trabajo de su padre. Lo intenté en el banco. Incluso contraté a un abogado para ver si hay registros públicos. Hay algo ahí, Antonio. Puedo sentirlo. Y cuando lo encuentres. La risa de Jessica fue fría y calculadora. Cuando lo encuentre, Juan se vuelve prescindible. Linda detuvo la grabación y me miró con algo parecido a la compasión. Hay más, señor Morrison, mucho más. Durante la siguiente hora, me mostró pruebas de una conspiración que se había estado gestando durante casi una. Jessica no solo había sido infiel, había estado investigando sistemáticamente las finanzas de mi familia con la ayuda de Antonio Carlisle, un abogado especializado en recuperación de activos y procedimientos de divorcio. Habían contratado a sus propios investigadores privados para indagar en los antecedentes de mi padre. Habían contactado a antiguos empleadores, vecinos, a cualquiera que pudiera tener información sobre riquezas ocultas. Jessica incluso me había convencido de firmar papeles que yo pensaba que eran actualizaciones de seguros, pero que en realidad eran documentos legales que le otorgaban un poder notarial sobre ciertos bienes, en caso de que yo quedara incapacitado. Su padre descubrió la mayor parte de esto hace unos 3 años, dijo Linda. Fue entonces cuando me contactó de nuevo y me pidió que expandiera mi investigación. ¿Expandirla cómo? Quería saber todo sobre el pasado de Jessica, su familia, sus finanzas y, especialmente, su relación con el señor Carlyle. Linda sacó otra carpeta. Lo que encontramos fue muy interesante. Los documentos que me mostró pintaban una imagen de Jessica que yo nunca habría sospechado. Antes de casarse conmigo, había estado comprometida brevemente con un hombre llamado Ricardo Sawyer, un adinerado hombre de negocios que rompió el compromiso cuando descubrió que ella le estaba robando dinero de sus cuentas. No se presentaron cargos, pero el acuerdo privado requería que Jessica pagara casi $50,000 y aceptara no volver a contactarlo jamás. Hay más. Después de la muerte de su padre, hace 15 años, Jessica contrató a 3 abogados diferentes para impugnar su testamento. Todos ellos le dijeron lo mismo.
Su padre no había dejado bienes rastreables y no había nada que impugnar. Y Botella siguió buscando. Nunca se detuvo. De hecho, según mis fuentes, el mes pasado contrató al señor Carlyle para preparar los papeles del divorcio y realizar una búsqueda de activos. Planeaban solicitar el divorcio y exigir la mitad de cualquier herencia que usted pudiera recibir eventualmente. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Jessica no me había echado en un momento de enojo o desilusión. Había estado planeando esto durante meses, tal vez años. La humillación, el momento elegido, la forma en que ya tenía a Antonio y a Marcos listos para mudarse. Todo había sido cuidadosamente orquestado. Señor Morrison, Linda en voz baja. Su padre dejó instrucciones específicas sobre lo que debería suceder si Jessica alguna vez intentaba reclamar su herencia. ¿Qué instrucciones? Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la caligrafía familiar de papá. Me dijo que le entregara esto solo después de que usted supiera toda la verdad sobre las intenciones de su esposa. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje que me congeló la sangre. Juanito, si estás leyendo esto, significa que Jessica mostró sus verdaderos colores, tal como pensé que lo haría. El dinero que te dejé no es solo una herencia, hijo. Es munición. Úsalo con sabiduría y recuerda lo que siempre te dije. La mejor venganza no es enojarse, es desquitarse. Con amor, tu padre, Guillermo. Debajo de su firma había una dirección que nunca antes había visto, junto con el número de una caja de seguridad y una llave, pegada al final de la página. Mientras estaba sentado en la oficina de Linda Aristain sosteniendo el último mensaje de mi padre, finalmente entendí el juego que Jessica había estado jugando. Había pasado 10 años posicionándose para robar una herencia que pensaba que la haría rica. Destruyó nuestro matrimonio, me humilló frente a nuestros vecinos y conspiró con sus amantes para dejarme sin nada. But cometió un error crítico. Supuso que mi padre era un hombre sencillo que dejaría una herencia simple que podría ser robada mediante manipulación legal y una planificación cuidadosa. No tenía idea de que el viejo mecánico al que nunca se había molestado en respetar había estado jugando al ajedrez mientras ella jugaba a las damas. Y ahora era mi turno de mover. La dirección que mi padre había dejado me llevó a un complejo de bodegas de almacenamiento en las afueras del lugar. Esa clase de lugares donde la gente guarda las cosas que no se atreve a tirar pero que no quiere que estorben en su vida diaria. La unidad 47 tenía control de temperatura y era más grande que mi primer departamento, llena de archiveros, cajas y un escritorio que parecía pertenecer a la sala de juntas de una corporación. Esta era la oficina secreta de mi padre, el lugar donde el mecánico se convertía en inversionista, donde Guillermo Morrison había construido un imperio, mientras el mundo pensaba que solo estaba arreglando carburadores y cambiando aceite. Pasé 6 horas revisando sus archivos, y lo que encontré cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y las personas en las que más había confiado. Papá había guardado registros meticulosos de cada llamada telefónica que Jessica había hecho a su lugar de trabajo, cada visita que había hecho al taller de Murphy, cada intento de acceder a información sobre las finanzas de nuestra familia. Documentó sus reuniones con abogados, investigadores privados y asesores financieros. Incluso había obtenido, de alguna manera, copias de los papeles de divorcio que ella había preparado hacía 2 años. Papeles que exigían la mitad de todos los bienes, incluyendo But Jessica no era la única que había estado cazando el dinero de mi padre. En una carpeta marcada como Asuntos familiares encontré un archivo de correspondencia que me revolvió el estómago. Mi hermana Margarita, que vivía en Oregón y con quien apenas había hablado en 5 años, había estado en contacto regular con Jessica durante los últimos años. Habían estado coordinando sus esfuerzos para encontrar los bienes ocultos de papá. La carta más antigua tenía fecha de 3 meses después del funeral de papá. La letra de Margarita era inconfundible. Jessica, sé que estás tan frustrada como yo por el testamento de papá. No hay forma de que haya vivido de manera tan frugal y haya muerto sin dejarnos nada. Estaba ocultando dinero en alguna parte y necesitamos trabajar juntas para encontrarlo. Juan es demasiado sentimental y confiado para hacer las preguntas difíciles, pero nosotras no. Su correspondencia revelaba una conspiración que iba mucho más allá del adulterio o la búsqueda de dinero.
Margarita le había estado proporcionando a Jessica información familiar, historias de la infancia sobre los hábitos de papá, recuerdos de él contando grandes sumas de efectivo cuando éramos niños, detalles de conversaciones privadas que solo la familia conocería. A cambio, Jessica había estado de Margarita. Encontré registros bancarios que mostraban que Jessica le había enviado a mi hermana casi $25,000 en los últimos 5 años, dinero que Margarita había utilizado para contratar investigadores genealógicos, investigadores privados y asesores legales para rastrear el historial financiero de papá. Habían descubierto que papá poseía propiedades en Oregón bajo la dirección actual de Margarita. Encontraron registros de compra de acciones realizadas a través de corredurías. Incluso habían localizado 3 bancos donde papá había mantenido cuentas bajo variaciones de su nombre. But la evidencia más condenable estaba en una carpeta titulada Planes de contingencia. Jessica y Margarita se habían preparado para múltiples escenarios. Si la herencia de papá se descubría antes de su muerte, planeaban declararlo incompetente y tomar el control como sus cuidadoras. Si la herencia se revelaba después de su muerte, tenían la intención de impugnar el testamento, alegando que él había estado mentalmente enfermo y manipulado por influencias externas, específicamente por mí. Si esas estrategias fallaban, tenían un plan de respaldo que me congeló la sangre. Tenían la intención de hacerme declarar mentalmente inestable tras la muerte de papá, utilizando mi dolor y mi estado emocional como prueba de que no era apto para administrar grandes sumas de dinero. Margarita intervendría como mi pariente más cercana para administrar la herencia por mi propia protección. Bueno, el último documento de la carpeta era una carta fechada hacía solo 3 semanas, escrita de puño y letra de Jessica. Margarita, es hora de seguir adelante con el plan final. Juan está empezando a sospechar de los papeles del divorcio y no puedo seguir fingiendo mucho más tiempo. Voy a obligarlo a irse de la casa esta semana y dejaré que Antonio se mude oficialmente. Una vez que Juan esté fuera y desesperado, lo empujaremos hacia un colapso nervioso que te dé fundamentos legales para tomar el control de cualquier herencia que surja. La casa ya está a mi nombre, gracias a esos papeles que firmó, así que no le quedará nada más que lo que papá haya escondido. Cuando eso salga a la luz, estarás allí para ayudarlo a administrarlo. Me quedé sentado en esa unidad de almacenamiento hasta bien pasada la medianoche, leyendo 15 años de documentación que pintaba un panorama de traición tan sistemático y completo que me dejó sin aliento. Esto no era un matrimonio que se había deteriorado o una familia que se había distanciado. Esto era un fraude a largo plazo cuidadosamente orquestado, y yo había sido el objetivo desde el principio. A la mañana siguiente conduje hasta la caja de seguridad que abría la llave de papá. La gerente de la bóveda del primer Banco Nacional, una mujer de unos 60 años que recordaba a mi padre, me guió hasta la caja número 218 en el área de seguridad del sótano. Pues, su padre fue muy específico con respecto a esta caja, dijo mientras introducía su llave maestra. Dejó instrucciones de que solo debía ser abierta por usted, personalmente y solo después de haber heredado sus cuentas principales. Dentro de la caja había otro mundo de secretos que mi padre había ocultado durante décadas. Había fotografías de Jessica que yo nunca había visto, fotos de vigilancia de ella entrando a hoteles, reuniéndose con hombres que yo no reconocía y participando en actividades que claramente eran anteriores a nuestro matrimonio por varios años. Algunas de las fotos tenían marcas de tiempo de nuestro periodo de luna de miel, cuando yo pensaba que estábamos construyendo una vida juntos basada en el amor y la confianza. Había documentos legales que demostraban que Jessica había intentado abrir cuentas de crédito utilizando la información personal de mi padre, incluyendo su número de seguro social e historial de empleo. Se las habían denegado porque papá había colocado alertas de fraude en su historial crediticio, pero los intentos quedaron documentados. Sí, lo más impactante fueron las conversaciones telefónicas grabadas. Papá había obtenido de alguna manera grabaciones de las llamadas telefónicas de Jessica, con Margarita, con Antonio Carlisle y con otras personas que yo no reconocía. Las conversaciones abarcaban 8 años y revelaban un nivel de manipulación y cálculo que nunca creí posible. En una grabación de hace 4 años, Jessica hablaba con alguien llamado Doctor.
Ricardo sobre medicamentos recetados que podían causar problemas de memoria y confusión. Quería saber sobre fármacos que pudieran administrarse sin el conocimiento del objetivo. Sustancias que hicieran que alguien pareciera mentalmente incompetente sin causar síntomas físicos evidentes. Necesito algo sutil, decía su voz a través del pequeño altavoz. Algo que haga que un hombre mayor parezca olvidadizo y desorientado, pero no obviamente envenenado. Es para una situación familiar. Nos preocupa el estado mental de mi suegro y queremos documentar su deterioro con fines legales. Mi padre se había estado protegiendo de ser drogado y manipulado por mi propia esposa. Otra grabación, esta más reciente, capturaba una conversación entre Jessica y Margarita sobre el momento de la muerte de papá. Está empezando a sospechar, decía Jessica. Creo que sabe que hemos estado investigando sus finanzas. Antonio piensa que deberíamos acelerar nuestros plazos. ¿Qué significa eso? La voz de Margarita se escuchaba distorsionada pero audible. Significa que tal vez debamos ayudarlo a llegar a su recompensa final. Es viejo. Tiene problemas cardíacos, y los accidentes les ocurren a las personas mayores todo el tiempo. Mis manos temblaban al darme cuenta de lo que estaban discutiendo. Mi padre no había muerto por causas naturales hace 15 años. Murió porque Jessica y Margarita decidieron que era más valioso muerto que vivo. El último objeto en la caja de seguridad era una carta dirigida a mí, fechada exactamente una semana antes de la muerte de papá. Juanito, si estás leyendo esto, significa que finalmente lograron matarme. He sabido del plan de Jessica desde hace 2 años, y lo he estado documentando todo. Las pruebas están aquí, hijo. Jessica me envenenó gradualmente con digitalina, un medicamento para el corazón que es indetectable en dosis normales, pero fatal cuando se acumula con el tiempo. Margarita le proporcionó las pastillas de su propia receta. Pensaron que estaban siendo astutas, pero los viejos mecánicos aprenden a detectar el veneno de la misma forma en que aprenden a detectar el aceite sucio. Pude haberlas detenido, pude haber hecho que las arrestaran, pero entonces, tú nunca habrías sabido quiénes eran realmente. Te habrías pasado la vida preguntándote si tal vez yo me había equivocado con Jessica. Si tal vez ella de verdad te amaba y yo había sido un viejo paranoico y tonto. De esta manera sabrás la verdad. Comprenderás que la mujer con la que te casaste nunca te amó. Amaba la idea de tu herencia. Comprenderás que tu hermana te vendió por un dinero que nunca mereció. Y lo más importante, comprenderás que, a veces, las personas que afirman amarte son a las que más debes temer. Usa las pruebas, hijo. Usa el dinero y hazles pagar por lo que nos quitaron a ambos. Salí del banco esa tarde con copias de todo. El último mensaje de mi padre estaba grabado a fuego en mi memoria, y un dolor mezclado con una rabia que nunca antes había sentido me ardía en el pecho. Jessica no solo me había traicionado, había asesinado a mi padre y pasado 15 años cazando la riqueza que habría sido su recompensa. Pero cometió un error crucial. Supuso que un simple mecánico no sería lo suficientemente inteligente como para ganarle la partida, que ser un anciano sería un blanco fácil para la manipulación y el asesinato. No tenía idea de que mi padre había pasado los 2 últimos años de su vida documentando cuidadosamente sus crímenes, armando un caso que la destruiría a ella y a todos los que la ayudaron. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada acto ilegal había sido grabado y preservado. Ahora tenía $12 millones, un registro completo de su conspiración y pruebas legales de que mi esposa era una asesina que había estado planeando robar todo lo que mi padre había trabajado para construir. Jessica pensó que se había salido con la suya en el crimen perfecto. Pensó que había eliminado con éxito al viejo y que se había posicionado para reclamar su fortuna mediante el matrimonio y la manipulación. Lo que no sabía era que su crimen perfecto estaba a punto de convertirse en su ruina perfecta, y esta vez yo no iba a ser el esposo confiado e ingenuo que firmaba papeles sin leerlos. Esta vez iba a ser el hijo de mi padre. Pasé 2 semanas planeando mi respuesta, y cada detalle importaba. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de justicia para mi padre y de proteger a futuras víctimas de los planes de Jessica y Margarita. Pero, más que nada, se trataba de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus elecciones sin que jamás lo vieran venir. Mi primera llamada fue a Linda Aristain, la investigadora privada en quien mi padre había confiado.
Aceptó reunirse conmigo en la bodega de almacenamiento, donde le mostré todo lo que había descubierto. Señor Morrison, dijo después de revisar las pruebas, esto es suficiente para meterlas a ambas en prisión durante 25 años. Asesinato, conspiración, fraude, robo de identidad. Al fiscal del distrito le encantará este caso. No las quiero en prisión, dije en voz baja. La prisión sería demasiado fácil. Quiero que pierdan todo lo que les importa, de la misma manera que hicieron que mi padre perdiera la vida e intentaron que yo perdiera mi dignidad. Linda estudió mi rostro durante un largo momento. ¿Qué tiene en mente? Quiero que se destruyan a sí mismas. Quiero que enfrenten la misma desesperación y humillación por la que me hicieron pasar. Y quiero que, al final, sepan exactamente quién las... Pasamos 3 horas desarrollando lo que Linda llamó justicia de precisión quirúrgica. Cada movimiento sería legal, documentado y devastador. Jessica y Margarita habían pasado años construyendo su conspiración. Ahora yo iba a pasar semanas desmantelando sus vidas, pieza por cuidadosa pieza. El primer paso fue el estrangulamiento financiero. Jonals, a través de la herencia de mi padre, tuve acceso a investigadores privados, contadores forenses y recursos legales que Jessica y Margarita ni siquiera podían imaginar. En 5 días tuve la documentación completa de sus vidas financieras de los últimos 10 años. Jessica había estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades aparentes durante años. La ropa cara, los tratamientos de spa de lujo, los frecuentes viajes de compras que nunca resultaban en adquisiciones. Había estado financiando su estilo de vida, con tarjetas de crédito y préstamos que me había ocultado. Su deuda sumaba casi $87,000 repartidos en 11 cuentas diferentes. La situación de Margarita era aún peor. El dinero que Jessica le había enviado a lo largo de los años no se había destinado a investigar las finanzas de papá. Se había ido al juego. Mi hermana tenía una severa adicción al póker en línea y a las apuestas deportivas que había consumido cada dólar al que podía acceder. Debía $43,000 a varios acreedores y llevaba 3 meses de retraso en su hipoteca. Usando la riqueza de mi padre, compré silenciosamente sus deudas a las agencias de cobranza y compañías de crédito que las poseían. Requirió cierta negociación y pagos adicionales, pero en 2 semanas yo era el dueño de cada dólar que le debían a cualquiera. Luego exigí el pago de todas las deudas a la vez. Jessica recibió una carta certificada en la casa que me había robado, informándole que todos sus saldos pendientes debían liquidarse en su totalidad en un plazo de 30 días. El impago resultaría en acciones inmediatas, embargo de bienes y la destrucción de su historial crediticio. Margarita recibió una carta preliminar en su dirección de Oregón, junto con los papeles de ejecución hipotecaria de su casa. Ninguna de las dos sabía de dónde provenían las cartas. Los avisos de cobro se enviaron a través de una firma de abogados especializada en recuperación de deudas, sin mención alguna de mi nombre o participación. El segundo paso fue la destrucción profesional. Jessica trabajaba a tiempo parcial como agente de bienes raíces, un trabajo que había tomado principalmente por el estatus social y el horario flexible. A través de la investigación de Linda, me enteré de que Jessica había estado utilizando su acceso a la información de los clientes para robar identidades. Había estado abriendo cuentas de crédito utilizando datos de compradores de viviendas, para luego realizar pequeños cargos que pasarían desapercibidos durante meses. Recopilé pruebas de sus actividades fraudulentas y presenté un informe anónimo a la Junta Estatal de Licencias, a la División de Delitos Financieros del FBI y a la Correduría de Bienes Raíces donde trabajaba. Jessica perdió su licencia, su trabajo y su reputación profesional en una semana. Margarita trabajaba como enfermera en Oregón, un puesto que requería antecedentes penales limpios y responsabilidad financiera. Envié pruebas de su adicción al juego, sus problemas de deudas y sus actividades de conspiración a la Junta de Enfermería del Estado de Oregón. Suspendieron su licencia a la espera de una investigación completa. El tercer paso fue el aislamiento social. Utilizando las conversaciones grabadas que mi padre había preservado, tenía pruebas claras de las aventuras de Jessica y de sus planes para defraudar a varias personas. No publiqué esta información de forma masiva. En su lugar, envié fragmentos cuidadosamente editados a personas específicas que necesitaban saber la verdad. Antonio Carlisle,
El abogado que había estado ayudando a Jessica a planear mi destrucción recibió copias de las grabaciones donde ella se burlaba de su inteligencia y discutía sus planes para traicionarlo una vez que obtuviera lo que quería. Él se retiró de inmediato de todos los procedimientos legales y dio por terminada su relación. Marcos, el entrenador personal que Jessica había metido en mi casa, recibió pruebas de que ella le había estado diciendo a Antonio que planeaba deshacerse de él tan pronto como se concretara el divorcio. Marcos se mudó ese mismo día. Los otros hombres con los que Jessica se había estado viendo recibieron revelaciones similares sobre sus verdaderas intenciones y su desesperación financiera. En una semana, ella se quedó completamente sola. El cuarto paso fue la exposición legal. Llevé copias de las pruebas de mi padre a la oficina del fiscal de distrito, pero no para presentar cargos de inmediato. En su lugar, solicité que abrieran una investigación sobre la muerte de papá y que preservaran todas las pruebas a la espera de nuevos acontecimientos. Esto creó un registro oficial e inició un proceso legal que haría imposible que Jessica y Margarita desaparecieran o destruyeran pruebas. También presenté demandas civiles contra ambas por muerte por negligencia, fraude, conspiración y robo. Las demandas no estaban diseñadas para ganar dinero. Yo ya tenía más dinero del que necesitaba. Estaban diseñadas para crear registros públicos que seguirían a Jessica y a Margarita por el resto de sus vidas. Para el final de la tercera semana, los efectos de mi campaña se estaban volviendo visibles. Jessica había perdido su trabajo, sus amantes, su crédito y su apoyo legal. La casa que me había robado estaba hipotecada más allá de su valor y con herencia e ingresos perdidos. No podía realizar los pagos. La deuda de las tarjetas de crédito que yo había comprado crecía diariamente con intereses y penalizaciones. Margarita había perdido su licencia de enfermería, su casa y su fuente de ingresos. Su adicción al juego había quedado expuesta ante su empleador, sus vecinos y sus acreedores. Se enfrentaba a la bancarrota y a quedarse en la calle. Pero yo aún no había terminado. La fase final de mi plan requería un momento perfecto y una precisión absoluta. Esperé hasta que Jessica estuvo en su punto más bajo, sin trabajo, en la quiebra, abandonada por sus amantes y enfrentando la ruina financiera. Entonces hice una llamada telefónica que había estado planeando durante semanas. Jessica, dije cuando respondió al teléfono. Su voz sonaba ronca, probablemente de tanto llorar. ¿Juan? Juan, gracias a Dios que llamas. He estado tratando de comunicarme contigo durante semanas. Ha habido un terrible error, algún tipo de robo de identidad. Alguien ha estado... Sé exactamente lo que ha estado pasando, Jessica. Silencio. Sé lo de Antonio y lo de Marcos. Sé de los papeles de divorcio que preparaste hace 2 años. Sé del dinero que le enviaste a Margarita. Sé de las reuniones con los investigadores privados. Su respiración se volvió superficial. Juan, puedo explicarlo. Sé lo de la digitalina que usaste para envenenar a mi padre. Sé del plan para hacerme declarar mentalmente incompetente. Sé de la caja de seguridad que has estado tratando de encontrar. Y sé de la bodega donde papá guardaba sus registros. Ella no respondió, pero podía escuchar cómo su respiración se aceleraba. Y lo más importante, Jessica, sé de los $12,467,000 que me dejó mi padre, el dinero que mataste por intentar robar. El teléfono se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había... Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, «No puedes probar nada. De hecho, sí puedo. Tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas con Margarita. Tengo documentación de tus intentos de acceder a las cuentas de papá. Tengo pruebas de tu fraude, tu robo y tu conspiración para cometer un asesinato». Hice una pausa, dejando que lo asimilara. Y tengo algo más, Jessica. ¿Qué? Tengo el poder de hacer que todo esto desaparezca. Otro largo silencio. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero que vengas a la casa. ¿A mi casa, la que me robaste? Mañana a las 3 de la tarde. Ven sola. Vamos a tener una conversación sobre tu futuro. ¿Y si no voy? Entonces el fiscal de distrito recibirá copias de todo mañana a las 4. Y pasarás los próximos 25 años en prisión, preguntándote qué habría sido diferente si tan solo hubieras sido honesta con el hombre que te amaba. Colgué antes de que pudiera responder. La tarde siguiente, me senté en la sala de la casa por la que yo había pagado.
esperando que llegara mi esposa para la última conversación que tendríamos jamás. A través de la planificación de mi padre y mi propia ejecución cuidadosa, yo tenía todas las cartas en un juego que Jessica pensaba que estaba ganando. No tenía idea de que el hombre desesperado y humillado al que había echado, hacía 3 semanas, había sido reemplazado por alguien con los recursos, el conocimiento y la determinación para darle exactamente lo que merecía. Cuando el timbre sonó exactamente a las 3, estaba listo para mostrarle a Jessica lo que se sentía perder, todo lo que alguna vez había deseado, todo lo que había planeado robar y todo por lo que había matado para obtener. Era hora de que aprendiera que algunos juegos tienen consecuencias que duran toda la vida. Pasé 3 semanas planeando mi respuesta, y ya no estaba impulsado por la ira. La ira era caliente e imprudente, y la ira cometía errores. Lo que sentía ahora era frío, calculado y paciente. El mismo enfoque metódico que mi padre había utilizado para construir su fortuna, mientras la mantenía oculta de depredadores, como Jessica. Mi primer movimiento fue contratar al mejor equipo legal que el dinero pudiera pagar, no a los abogados de pueblo que manejaban divorcios y disputas de propiedades, sino a la clase de abogados que se especializaban en delitos financieros complejos y tenían conexiones con agencias federales de aplicación de la ley. La firma de abogados de Whitman, Chen y Asociados ocupaba 3 pisos del edificio más caro del centro. Su sala de conferencias dominaba la ciudad como un cuarto de guerra donde se planeaba un asedio. Y eso era exactamente lo que era. Señor Morrison, dijo Patricia Whitman, la socia principal que había aceptado llevar mi caso personalmente. Lo que nos ha traído representa uno de los casos más completos de conspiración, fraude y asesinato premeditado que hayamos encontrado jamás. Las pruebas que recopiló su padre serían suficientes para enviar a varias personas a una prisión federal por el resto de sus vidas. Alrededor de la mesa de conferencias se sentaron 5 abogados, 2 contadores forenses y una ex agente del FBI que ahora trabajaba como investigadora privada. Habían pasado 2 semanas revisando cada documento, cada grabación y cada prueba que papá había dejado. El envenenamiento por digitalina es particularmente condenable, continuó el doctor Martínez, un especialista forense que habían traído para revisar las pruebas médicas. Su padre fue lo suficientemente astuto como para guardar recortes de cabello y uñas en los meses previos a su muerte. Las muestras de tejido muestran niveles de digitalina en constante aumento durante un periodo de 6 meses, exactamente consistentes con un envenenamiento gradual. ¿Podemos probar que Jessica se lo administró?, pregunté. Entre los registros de la farmacia que muestran que la receta de Margarita se surtía con más frecuencia de lo médicamente necesario, las conversaciones telefónicas grabadas sobre la adquisición de medicamentos indetectables y las pruebas de tejido, tenemos un caso sólido de asesinato en primer grado, dijo Patricia. Señor Morrison, el enjuiciamiento es solo una opción. Dada la magnitud de su conspiración y la naturaleza continua de sus crímenes, podemos seguir varias estrategias diferentes. Extendió una serie de gráficos y líneas de tiempo sobre la mesa. Jessica y Margarita no solo son culpables de asesinar a su padre, han cometido fraude postal, fraude electrónico, conspiración para cometer robo, intento de robo de identidad y múltiples cargos de fraude financiero. Margarita ha estado utilizando documentos falsificados para reclamar la propiedad de bienes que Jessica ha estado viviendo en una casa que obtuvo mediante firmas falsificadas y fraude. ¿Qué recomienda? Que las destruyamos sistemáticamente, dijo Jaime Chen, el socio de Patricia. Usaremos los tribunales civiles para recuperar cada centavo que hayan robado o obtenido de manera fraudulenta. Usaremos los tribunales penales para asegurarnos de que pasen el resto de sus vidas en prisión. Y usaremos los tribunales federales para asegurarnos de que nunca se beneficien de sus crímenes de ninguna manera. Durante la siguiente hora, delinearon una estrategia que era tan minuciosa como devastadora. Presentaríamos cargos penales por el asesinato de mi padre en 3 jurisdicciones diferentes, ya que partes de la conspiración se habían llevado a cabo a través de límites estatales. Buscaríamos el decomiso civil de activos para reclamar todo lo que Jessica había obtenido mediante fraude, incluyendo nuestra casa, sus autos y cualquier otra propiedad comprada con dinero robado. Y lo más importante,
Usaríamos las leyes contra organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, diseñadas originalmente para combatir a la mafia, para tratar a Jessica, Margarita, Antonio Carlisle y cualquier otra persona involucrada como miembros de una empresa criminal. Esto nos permitiría confiscar sus activos, congelar sus cuentas y hacerlos financieramente responsables de los crímenes de los demás. La belleza de esta ley, explicó Sarah Kim, la ex agente del FBI, es que una vez que establecemos la empresa criminal, cada miembro se vuelve responsable de cada delito cometido por cualquier otro miembro. Jessica se vuelve responsable del fraude de Margarita en Oregón. Margarita se vuelve responsable del asesinato de su padre a manos de Jessica. Antonio se vuelve responsable de todo. ¿Cuánto tiempo tomará? Los casos penales podrían tardar de 2 a 3 años en resolverse por completo, dijo Patricia. But el decomiso civil de activos puede comenzar de inmediato. Podemos congelar sus cuentas e incautar sus propiedades dentro de las 72 horas posteriores a la presentación de la documentación. Y mientras tanto, Patricia sonrió, y no fue una expresión agradable. Mientras tanto, hacemos sus vidas tan difíciles como ellas hicieron la tuya. La siguiente fase del plan era más personal. Mientras los abogados manejaban los aspectos legales, yo tenía mi propio trabajo que hacer. Jessica ha construido su conspiración bajo la suposición de que era más inteligente que todos los que la rodeaban, que podía manipular y engañar sin consecuencias. Se había salido con la suya, con un asesinato, durante 15 años porque pensaba que nadie descubriría la verdad. Pero cometió un error crítico. Había subestimado a mi padre y ahora me estaba subestimando a mí. Mi primer objetivo fue Antonio Carlisle, el abogado que había estado ayudando a Jessica a planear mi destrucción. Según la investigación de Linda Aristain, Antonio se especializaba en lo que llamaba divorcios de estilo de vida, ayudando a esposas adineradas a divorciarse de sus maridos mientras ocultaban activos y manipulaban el sistema legal para maximizar sus acuerdos. Lo que Antonio no sabía era que varios de sus clientes anteriores no habían quedado satisfechos con sus servicios. Y uno de ellos estaba dispuesto a hablar con los investigadores sobre sus métodos. Con $12 millones respaldando a mi equipo legal, no fue difícil convencerlos de que dieran un paso al frente. En una semana, tuvimos el testimonio de 3 ex clientes que describieron cómo Antonio las había animado a mentir sobre abuso doméstico, ocultar activos en cuentas en el extranjero y falsificar documentos para respaldar sus reclamos de divorcio. Una mujer había grabado sus conversaciones con Antonio, incluyendo discusiones detalladas sobre cómo acusar falsamente a su esposo de enfermedad mental para obtener el control de su herencia. El Colegio de Abogados del Estado recibió una queja exhaustiva sobre la conducta de Antonio, respaldada por pruebas documentadas de fraude legal y violaciones éticas. Su licencia para ejercer fue suspendida en lo que duraba la investigación, y sus cuentas bancarias fueron congeladas como parte de una indagatoria más amplia sobre sus prácticas comerciales. Pero el verdadero golpe llegó cuando revelamos que Antonio nunca se había divorciado legalmente de su primera esposa. Su matrimonio con su esposa actual era inválido, lo que significaba que todos sus bienes en común podían ser confiscados como ganancias de actividades ilegales. De repente, el hombre que había estado viviendo en mi casa como amante de Jessica se encontró sin hogar, en la quiebra y enfrentando la pérdida definitiva de su licencia. Margarita fue la siguiente, y su caída fue aún más satisfactoria. Mi hermana había estado utilizando documentos falsificados para reclamar la propiedad de un inmueble en Oregón que en realidad pertenecía al patrimonio. Había falsificado su firma en escrituras de renuncia, presentado actas de defunción falsas que distorsionaban el valor de sus activos, y afirmado que era su única heredera sobreviviente para transferir los títulos de propiedad. Pero papá había sido más inteligente de lo que ninguno de los dos se imaginaba. Cada propiedad que Margarita pensaba que había robado estaba en realidad bajo un fideicomiso con disposiciones específicas que invalidaban automáticamente sus reclamos fraudulentos. En el momento en que presentamos los documentos del patrimonio en los tribunales de Oregón, su casa, su auto y sus cuentas bancarias fueron congelados. La oficina del fiscal general de Oregón se mostró muy interesada en un caso que involucraba fraude interestatal, documentos federales falsificados y conspiración
para cometer un asesinato. Nos aseguraron que Margarita enfrentaría cargos federales además de los estatales, con sentencias potenciales que la mantendrían en prisión hasta bien entrada la vejez. Los tres a las ganas de activar la herencia de mi padre, el mundo de Jessica se estaba derrumbando a su alrededor. Antonio había sido desalojado de nuestra casa y vivía en un motel, enfrentando la pérdida de su licencia y cargos federales por fraude. Margarita había sido arrestada en Oregón y estaba en prisión, incapaz de pagar la fianza, ya que todos sus activos habían sido confiscados como ganancias de actividades delictivas. Pero Jessica todavía no sabía por qué todo se estaba desmoronando, y pensaba que estaba lidiando con una serie de problemas legales no relacionados, mala suerte que eventualmente se resolvería sola. No tenía idea de que su esposo, del que estaba separada, se había convertido en el hombre más rico del condado, ni de que poseía pruebas detalladas de cada delito que ella había cometido durante los últimos 15 años. Eso estaba a punto de cambiar. Pasé en auto por nuestra antigua casa un jueves por la tarde y vi el auto de Jessica en la entrada, junto con una camioneta que no reconocí. Al parecer, ya había encontrado un reemplazo para Antonio, una nueva víctima que aún no entendía con qué clase de mujer estaba lidiando. Me estacioné enfrente y llamé al número que había memorizado hacía 15 años, pero que nunca pensé que volvería a usar. ¿Jessica Morcison? Hola Jessica, soy Juan. Hubo una larga pausa. Juan, ¿dónde estás? He estado intentando comunicarme contigo. La mentira le brotó con tanta facilidad que casi la admiré. El registro de mi teléfono no mostraba ninguna llamada desde su número desde el día en que me había echado. Estoy en el pueblo. Pensé que deberíamos hablar. Por supuesto, he estado tan preocupada por ti. Toda esta situación se nos salió de las manos y creo que hay cosas que debemos discutir. Estoy de acuerdo. Definitivamente hay cosas que debemos discutir. Estoy aquí sola y podríamos tener algo de privacidad. Otra mentira. Podía ver la sombra de su nuevo novio moviéndose por la cocina. En realidad, preferiría un lugar más neutral. ¿Qué tal el restaurante de la calle Quinta? Aquel donde tuvimos nuestra primera cita. Eso suena perfecto. ¿Cuándo? ¿Qué tal ahora mismo? Pues 20 minutos después, me senté en la misma mesa donde Jessica y yo habíamos compartido nuestra primera comida hacía 29 años, cuando yo era lo suficientemente joven como para creer que el amor era simple y la confianza era automática. Llegó exactamente a tiempo, vestida con el tipo de ropa cara que debería haber sido imposible para el presupuesto de una mujer desempleada. Se deslizó en el asiento frente a mí, y, por solo un instante, vi un destello de la mujer con la que creía haberme casado. Hermosa, segura de sí misma, aparentemente cálida y cariñosa. Juan, dijo, estirando la mano sobre la mesa para tocar la mía. Me da mucha alegría que llamaras. Esperaba que pudiéramos solucionar esto. No retiré la mano. ¿Solucionar qué, Jessica? Todo este malentendido. Sé que las cosas se calentaron el otro día y dije cosas que no sentía. Pero somos adultos. Estamos casados y creo que podemos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Seguir adelante. He estado pensando en lo que dijiste sobre construir algo juntos. Tal vez sea hora de que busquemos nuevas oportunidades, nuevas formas de asegurar nuestro futuro. Y ya estaba planeando su próxima estafa, buscando la manera de averiguar si yo había descubierto alguna herencia que valiera la pena robar. ¿Qué clase de oportunidades? Bueno, sé que suena un poco tétrico, pero con tu padre fallecido hace tantos años, podría haber bienes o cuentas que nunca investigamos adecuadamente. Quizás sea hora de que contratemos a un abogado para investigar el patrimonio más a fondo. Casi me río. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había sucedido, seguía cazando el dinero de mi padre. No tenía idea de que estaba sentada frente al heredero de $12 millones, intentando convencerlo de contratar abogados para encontrar una riqueza que ya estaba en su cuenta bancaria. Es una idea interesante, dije. But Jessica, antes de hablar del futuro, creo que debemos discutir el pasado. Su sonrisa flaqueó un poco. ¿A qué te refieres? Me refiero a Margarita. Me refiero a Antonio. Me refiero a los $25,000 que le enviaste a mi hermana en los últimos 5 años. Me refiero a la digitalina que usaste para envenenar a mi padre. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría.
Retiró su mano de la mía como si yo de repente me hubiera encendido en llamas. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Sabes exactamente de qué estoy hablando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Los ojos de Jessica se movieron por todo el restaurante como un animal atrapado buscando una vía de escape. Su respiración se volvió superficial y rápida, y sus manos comenzaron a temblar. Juan, me estás asustando. Creo que podrías estar sufriendo algún tipo de colapso. Incluso ahora, atrapada con las manos en la masa, intentaba manipularme, tratando de convencerme de que yo era el problema, de que no debía confiar en mis propias percepciones. El único colapso que está ocurriendo aquí es el tuyo, Jessica. Tu conspiración se terminó. A Antonio le suspendieron la licencia y enfrenta cargos federales. Margarita está en la cárcel en Oregón. ¿Y tú? Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro. Tú vas a pasar el resto de tu vida en prisión por asesinar a mi padre. Se levantó de forma tan abrupta que su silla cayó hacia atrás, atrayendo las miradas de los demás clientes. Por un momento, pensé que saldría corriendo, pero en lugar de eso se inclinó sobre la mesa, con el rostro desfigurado por una rabia y una desesperación que jamás le había visto. No puedes probar nada, siseó. Eres un patético hombre de 56 años que no tiene nada, sin dinero, sin trabajo, sin futuro. Nadie va a creer nada de lo que digas. Sonreí y saqué mi teléfono, mostrándole la aplicación del banco, con el saldo de mi cuenta desplegado claramente. $12,467,893.47, dije en voz baja. Eso es lo que me dejó mi padre, Jessica. Por eso lo mataste, y eso es lo que va a destruirte. Por primera vez en 29 años, Jessica Morrison se quedó completamente sin palabra. Jessica parecía un fantasma cuando abrí la puerta. Sus costosos reflejos rubios habían crecido, revelando unas raíces grises que nunca antes habría dejado ver. Y su ropa de diseñador había sido reemplazada por un vestido negro que le colgaba holgado. Lo más revelador de todo era que no llevaba maquillaje, algo que nunca había visto en 28 años de matrimonio. «Hola, Juan», dijo en voz baja, con una voz que apenas era un susurro. Me hice a un lado para dejarla entrar a la casa que me había robado, la casa donde había planeado vivir con sus amantes mientras yo me pudría en la pobreza y la desesperación. Se movió por la sala como quien visita la escena de un crimen, tocando los objetos familiares como si pudieran desaparecer. Siéntate, dije, señalando el sofá donde alguna vez habíamos visto películas juntos durante épocas más felices que ahora sabía que habían sido completamente inventadas. Se sentó en el borde de los cojines, con las manos cruzadas en el regazo, con los ojos fijos en la mesa de centro que habíamos elegido juntos hacía 15 años. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. ¿Lo de la herencia? ¿3 semanas? ¿Lo de tu conspiración con Margarita? ¿2 semanas? ¿Lo del asesinato de mi padre? Hice una pausa, observando su rostro con cuidado. Lo suficiente. Cerró los ojos, y por un momento pensé que lloraría, pero cuando los abrió de nuevo, estaban secos y resignados. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Me senté frente a ella en el viejo sillón reclinable de mi padre, la silla donde me había enseñado a amarrarme las agujetas de los zapatos. Me ayudaba con la tarea y compartía la sabiduría que había moldeado al hombre en el que me convertí. Desde esta silla podía verlo todo: el miedo de Jessica, su desesperación y el colapso total de la fachada que había mantenido durante casi 3 décadas. Tengo 2 ofertas para ti, dije. Elige con cuidado, porque tendrás que vivir con las consecuencias por el resto de tu vida. Me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos. Un miedo genuino mezclado con la débil esperanza de que tal vez, de alguna manera, podría sobrevivir a esto. Opción 1. Continué. Le entrego todo al fiscal de distrito. Las grabaciones, las pruebas financieras, la documentación de tu fraude y robo de identidad. Tanto tú como Margarita irán a prisión por asesinato, conspiración y robo. Lo perderás todo. Pasarás los próximos 25 años tras las rejas y morirás sabiendo que destruiste tu vida por un dinero que nunca pudiste disfrutar. Las manos de Jessica comenzaron a temblar. Y la opción 2, desapareces. Firmas los papeles renunciando a cualquier derecho sobre esta casa, a cualquier reclamo de pensión alimenticia o manutención conyugal, a cualquier derecho sobre cualquier cosa que yo posea o pueda heredar. No te llevas nada excepto la ropa que tienes puesta.
Te vas de este pueblo, de este estado, y nunca vuelves a contactarme. A cambio, no presento cargos. ¿Qué hay de Margarita? Margarita tomó sus propias decisiones. Ella enfrentará sus propias consecuencias. Jessica me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver su mente trabajando, calculando, intentando encontrar algún ángulo que pudiera explotar. Era la misma mirada que tenía cuando pensaba que yo estaba firmando papeles de seguro, que en realidad eran transferencias de propiedad. Si elijo la opción 2, dijo lentamente, ¿cómo sé que no cambiarás de opinión más adelante? ¿Cómo sé que no decidirás hacer que me arresten de todos modos? Busqué dentro de mi saco y saqué un sobre que contenía documentos que había hecho preparar por el mejor abogado que el dinero de mi padre podía pagar. Porque vas a firmar una confesión, una admisión total de culpabilidad por todo lo que has hecho. Si desapareces y te mantienes desaparecida, la confesión se queda en mi caja de seguridad. Si alguna vez intentas contactarme, regresar a este pueblo o causarme cualquier tipo de problema, la confesión va a la policía y pasarás el resto de tu vida en prisión. Tomó los papeles con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Mientras leía la confesión, vi cómo 28 años de matrimonio se desmoronaban y se convertían en polvo. Esta no era la mujer de la que me había enamorado. Esta era una extraña que había estado usando el rostro de mi esposa mientras planeaba destruir. ¿Hay algo más?, dije cuando terminó de leer. Margarita eligió la opción 1. Jessica levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Llamé a tu hermana ayer. Le ofreció el mismo trato que te estoy ofreciendo a ti. Ella decidió pelear. Cree que puede vencer los cargos. Piensa que un jurado creerá su historia de que fue manipulada por ti. Me encogí de hombros. Tal vez tenga razón, tal vez no. Pero ella tomó su decisión. Estás mintiendo. Revisa tu teléfono. Creo que Margarita intentó llamarte varias veces anoche desde la cárcel del condado. Jessica fumbló por su teléfono, con los dedos temblorosos, mientras revisaba las llamadas perdidas. Vi cómo su rostro se desmoronaba al darse cuenta de que su compañera de conspiración, su coconspiradora en el asesinato, había sido arrestada y probablemente ya le estaba contando a las autoridades todo lo que sabía. Ella testificará en mi contra, susurró Jessica. Esa es la elección de Margarita. Tu elección es más simple. Firmas los papeles y te marchas, o te unes a tu hermana en una prisión federal. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. En esa quietud, pensé en mi padre, en los años que había pasado protegiéndome de la verdad sobre la mujer con la que me había casado. Pensé en el amor y la confianza que había desperdiciado en alguien que había estado planeando mi destrucción desde el momento en que dijo, acepto. Pero sobre todo, pensé en el futuro. Mi futuro libre del peso de sus mentiras. Libre de la carga de intentar ganarme el amor de personas que eran incapaces de darlo. Juan, Jessica finalmente, con la voz quebrada. ¿Alguna vez me amaste, aunque fuera un poco? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Durante 28 años había creído que estábamos construyendo algo juntos. Trabajé horas extra para pagar su ropa. Sacrifiqué vacaciones para ahorrar para nuestra casa. Y planeé una jubilación que nunca compartiríamos. La había amado con todo lo que tenía. Pero la mujer a la que había amado nunca había existido. Amaba a quien pensaba que eras, dije con honestidad. Lloré a esa mujer cuando descubrí la verdad, pero a ti, a la verdadera tú, la mujer que asesinó a mi padre y pasó 10 años planeando robar su dinero. No, Jessica, nunca te amé porque nunca supe que existías. Entonces se quebró, finalmente. 28 años de fingimiento se colapsaron en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Lloró por la vida que había construido sobre mentiras, por la conspiración que había fallado y por el futuro ya perdido cuando eligió la codicia sobre el amor. Yo no sentí nada, ninguna satisfacción, ninguna piedad, ningún arrepentimiento, solo un vacío, ahí donde 28 años de falsas emociones finalmente se habían drenado por completo. Cuando se recuperó lo suficiente como para sostener una pluma, firmó la confesión y los documentos legales que cortaban cualquier conexión entre nosotros. Renunció con su firma a sus derechos sobre la casa, a la pensión alimenticia, a cualquier reclamo sobre mi herencia o mi futuro. Firmó la renuncia a 28 años de matrimonio como si nunca hubieran existido, porque en cualquier sentido que importara, no habían existido. ¿A dónde irás?, pregunté mientras ella se preparaba para marcharse. No lo sé.
dijo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Tengo una hermana en Florida que podría dejarme quedar con ella por un tiempo si le cuento la historia adecuada. No le cuentes ninguna historia, dije. Dile la verdad, tal vez después que es más fácil de recordar. Jessica caminó hacia la puerta principal. Luego se dio la vuelta una última vez. Juan, lo siento. Por lo que valga, de verdad lo siento. No, no lo sientes, dije en voz baja. Sientes haber sido atrapada. Hay una diferencia. Se marchó sin decir otra palabra, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic que resonó por toda la casa como un punto final al término de una oración muy larga y dolorosa. 6 meses después, yo estaba parado en el jardín detrás de la casa que mi padre había poseído en secreto durante 20 años, contemplando el amanecer a través de los arces que él había plantado el año en que nací. La casa era más grande que la que Jessica y yo habíamos compartido, más vieja pero mejor mantenida, con habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas y fotografías de una familia a la que apenas ahora estaba empezando a conocer. Papá también había dejado instrucciones detalladas sobre esta casa, junto con cartas que explicaban por qué la había mantenido en secreto, por qué había conservado nuestro hogar más pequeño como una fachada, y por qué había querido que yo descubriera este lugar solo después de haber conocido la verdad sobre Jessica y Margarita. Esta es tu verdadera herencia, Juanito, decía su última carta. No el dinero, aunque es bueno tenerlo, no las inversiones, aunque te mantendrán cómodo. Tu verdadera herencia es el saber que vienes de personas que trabajan duro, planean cuidadosamente y protegen a quienes aman. Tu verdadera herencia es la libertad de las personas que te usarían para luego desecharte. El jardín era exactamente como él lo había descrito en sus cartas. Rosas que mi madre había plantado antes de morir, vegetales que ahora crecían silvestres, pero que seguían produciendo tomates y elotes cada verano, y una pequeña banca donde papá había pasado sus tardes, planeando un futuro que nunca vivió para ver. Ahora me sentaba en esa banca todas las mañanas, tomando café en una taza que había pertenecido a mi abuelo, leyendo periódicos que me hablaban de un mundo del que ya no tenía miedo de formar parte. Las amenazas y manipulaciones de Jessica parecían recuerdos de la vida de otra persona. Margarita estaba cumpliendo una condena de 12 años en una prisión federal por conspiración, asesinato y fraude. Su adicción al juego había quedado expuesta durante el juicio, junto con pruebas de que había estado desviando dinero del asilo de ancianos donde trabajaba. Lo había perdido todo: su casa, su carrera, su libertad y a su co-conspiradora. Jessica había desaparecido tan por completo como si nunca hubiera existido. Había escuchado, a través de conocidos mutuos, que vivía en un parque de casas rodantes en las afueras de Tallahassee, trabajando en una tienda de conveniencia e intentando convencer a la gente de que era la víctima de un ex esposo vengativo. Nadie le creía, pero no importaba. Ella ya no era mi problema. Utilicé parte del dinero de papá para establecer un fondo de becas a su nombre para jóvenes que querían aprender mecánica automotriz, pero no podían pagar una escuela técnica. Usé un poco más para ayudar silenciosamente a familias de nuestro antiguo vecindario que estaban luchando con facturas médicas o la pérdida del empleo. Pero sobre todo, simplemente viví. Aprendí a cocinar las comidas que a papá le encantaban. Restauré los autos clásicos que él había coleccionado y escondido en un garaje que yo nunca supe que existía. Viajé a lugares que él siempre había querido visitar, pero que nunca pudo porque había estado demasiado ocupado protegiendo a su familia y construyendo su futuro. Y cada noche me sentaba en su sillón, en su verdadera sala, rodeado de fotos de un hombre que había sido mucho más de lo que jamás imaginé, y me sentía agradecido. No por el dinero que me había dejado, aunque me había dado opciones que nunca antes tuve, no por la venganza que había podido cobrar a las personas que nos habían traicionado a ambos, aunque la justicia tiene su propia satisfacción. Me sentía agradecido por la lección que había pasado toda su vida, enseñándome que las personas que realmente te aman se sacrificarán por tu felicidad, mientras que las que fingen amarte te sacrificarán a ti por la suya. Me había tomado 56 años y la pérdida de todo lo que pensaba que importaba, pero finalmente entendí la diferencia y, por primera vez en mi vida adulta, estaba completa y pacíficamente en paz.